Muy buenos días, amada Iglesia Promesa de Vida en Cristo Jesús, para las naciones, transmitiendo hoy desde la ciudad de Bogotá a todos los lugares donde estamos llegando. Gracias a estas conexiones que la tecnología nos ha permitido adquirir y estamos al aire, hemos venido transmitiendo nuestros servicios, no nos hemos quedado ninguna semana sin alimentar al pueblo del Señor con este sencillo mensaje del poderoso Evangelio de Cristo Jesús. Hoy venimos de ver la gloria de Dios manifestada en un viaje apostólico que la semana pasada hicimos con unas profetas de la iglesia en la ciudad de Medellín y en la ciudad de La Ceja, en las iglesias con las que venimos trabajando, y fue extraordinario y compartimos con ustedes el botín tan extraordinario que el Señor nos entregó y les bendecimos porque sabemos que estuvieron orando por nosotros, respaldándonos en un intenso trabajo de 6 días seguidos, en donde en el día preparábamos, orábamos, nos ministrábamos y en la noche ministrábamos a las iglesias. Así que estamos muy satisfechos con la satisfacción, valga la redundancia, del deber cumplido, y volvemos a nuestra cotidianidad y hoy nuevamente estamos aquí transmitiendo para la amada Iglesia Promesa de Vida en Cristo Jesús. Estamos aquí y hoy vamos a hablar de ese poder extraordinario que es la fe. Así hemos llamado nuestro mensaje en esta mañana. Y tenemos que revisarnos nosotros mismos porque hablamos mucho de la fe. Hablamos de que hay que tener fe, hablamos que sin fe es imposible agradar a Dios y sabemos y recitamos una cantidad de versos, pero en el momento preciso, cuando necesitamos utilizar esa fe, cuando viene la prueba, cuando viene el temor, cuando viene el miedo, cuando vienen circunstancias adversas, no recordamos ninguno de esos versos, sino que nos atemorizamos, nos amedrentamos, nos arrinconamos y al ver que el enemigo está tratando de asustarnos y de hacernos pensar que nuestro Dios no nos escucha, que nuestro Dios escucha más bien a otras personas, entonces es cuando nosotros tenemos que reaccionar y saber quiénes somos, de quiénes somos hijos. Hacemos lo que dice la palabra del Señor. Si la recitamos, si podemos recordar tantos versos, ¿por qué no la utilizamos? Bueno, amados hermanos, de eso les queremos compartir en esta mañana y rápidamente vamos y abrimos las escrituras en el libro de Marcos, en el capítulo 11, versos 23 y 24. Dice el apóstol de la siguiente manera: de cierto os digo, cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que habla sucede, lo obtendrá. Por esto os digo, todo cuanto oráis y pedís, creed que lo recibiréis y lo obtendréis. Poderosa palabra de Dios, amados hermanos. Qué versos más hermosos, qué versos, como decía en la parte introductiva del mensaje del día de hoy, sabemos, y estos no son la excepción. De cierto os digo, está diciendo el Señor, tenga la seguridad que lo que digo es verdad. Y esto nos está diciendo el evangelista Marcos en el capítulo 11, cuando nos recuerda que cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate al mar. Quiero confesarles que hace algún tiempo yo decía, bueno, ¿y cómo entonces es que puede suceder que los montes se corran? Y lo estamos viendo cada invierno que estamos pasando. Ya en esta nación nuevamente entramos a los tiempos de lluvia y por supuesto a los tiempos de
emergencias y bueno, una cantidad de cosas y desastres por la cantidad de agua que cae en todo el territorio patrio. Pues fíjense ustedes cómo no solamente 2, 3 días de lluvia y los montes caen y tumban carreteras, sepultan casas, animales, carros, todo lo que se les atraviesa a un monte que se está moviendo. Y cualquiera diría, ¿cómo se hace para que un monte se quite? Bueno, pues ahí está la respuesta. Bueno, ciertamente el miedo nos atemoriza. Ciertamente nuestra carencia de fe nos arrincona, nos pone en unas circunstancias bien difíciles y creemos que no somos capaces y creemos que Dios nos olvidó y creemos tantas y tantas cosas que para una persona que es hijo de Dios, que ama a Dios, que sabe que Dios está con él, pues realmente no glorifica el nombre del Señor. Todo ese temor, el estrés, bueno, tantas cosas que nos mortifican. Pero la verdad es que el miedo ante los problemas de salud, los problemas financieros, familiares, la preocupación en el corazón, la ansiedad que podemos experimentar en todos y cada una de las circunstancias adversas que se nos presentan, pues hace que nuestra fe decrezca. Pero el Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cada vez que tú y yo, mi hermano, tenemos esas bajas de fe, no estamos agradando a un Dios todopoderoso, maravilloso como es el nuestro. Nuestro Dios es un Dios grande de misericordia. Él es lento para la ira. Él es todopoderoso. Él todo lo sabe. Él todo lo puede. En el mismo instante que tú estabas cayendo en pecado o que estabas en crisis de fe, Él ha estado ahí viéndote y animándote y diciendo: adelante, adelante Pedro, adelante Juan, adelante todos y cada uno de los hijos de Dios. Y hoy nosotros nos exponemos a la preciosa palabra del Señor porque muchas veces caemos en esas crisis de fe y nos vemos muy mal. La verdad es que los discípulos también tuvieron crisis de fe y experimentaron miedo en la vida que trasegó, y eso que estaban con el Señor Jesús. Ellos tuvieron varias veces motivos para dudar, para temer, o si no, revisemos alguna de la palabra del Señor. La palabra que se me ocurre en este momento está: el Señor Jesús les ha dicho que vayan al mar de Galilea, y de pronto la noche está oscura, los vientos se levantan, los discípulos, que son viejos lobos de mar, están pendientes de sacar el agua que está entrando en la embarcación, y de un momento para otro el Señor Jesús aparece caminando sobre las aguas. Y todo el mundo se aterroriza, dicen: un fantasma, un fantasma. Y resulta que el Señor les dice: no teman, soy yo. Es extraordinario este momento. Quiero decirles que difícilmente a personas que son experimentados viajeros en el agua, son marinos muy poderosos como lo eran los discípulos. Recuerden que varios de ellos tenían industria pesquera, así que una tormenta, una noche, unas olas altas no era motivo para ellos asustarse. ¿Qué fue lo que los asustó a ellos? Un hombre que viene caminando sobre las aguas. Por supuesto, ustedes y yo nos hubiera pasado seguramente lo mismo. Y entonces, ¿qué es lo que dicen? Lo primero que se les ocurre: un fantasma. El Señor habla en ese instante, seguramente con una voz mucho más poderosa que todo el silbido que había, que todo el ruido que hacía el agua, los vientos que eran inclementes, y les dice: tened ánimo, soy yo.
no teman. La palabra precisa, la palabra que nos invita en este momento es no teman. ¿Cuántas veces hemos temido ante circunstancias adversas? ¿Cuántas veces sabemos que Dios nos ama y que tiene un plan para nosotros maravilloso, pero nos amedrentamos porque no hemos podido cumplir nuestras obligaciones, porque nos llaman del banco, porque el arriendo ya se cumplió, porque llegaron los servicios y estamos temerosos? Me van a cortar el agua, me van a cortar la luz, me van a cortar el gas, porque no hubo la provisión o porque habiéndola le di otra destinación. Hay muchas cosas y eso nos atemoriza, nos atemoriza. Cualquiera diría, bueno, sin luz, pues si nos quitan la luz no importa, pero si nos quitan el agua, caramba, la situación está un poco complicada ahí. Sin embargo, Pedro, ay, el amado Pedro, qué hombre tan extraordinario, qué hombre realmente de fe, qué hombre tan valiente. Apenas se da cuenta que es el maestro el que está diciéndole que tengan fe, que no teman, resulta que sin temor a equivocarse, en ningún momento le dice, si eres tú, Señor, permite que yo camine sobre las aguas hacia ti, que yo vaya hacia ti caminando como tú lo estás haciendo. Qué cosa tan maravillosa. También a mí me hubiera gustado mucho decirle lo mismo al Señor. Y la fe de Pedro fue extraordinaria, tanto que él sale de la embarcación y empieza a caminar. Se necesita primero ser valiente, segundo ser esforzado, tercero atreverse a decirle al Señor, permite que vaya, si eres tú, permíteme que yo me acerque a ti de la misma forma que tú vienes caminando sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven. Y Pedro obedece. El valiente Pedro se atreve. Yo le preguntaría a cualquiera que me está escuchando en este momento, ¿usted se atrevería a hacerlo? Mar inclemente, una canoa, que era lo que había, no habían embarcaciones con motores fuera de borda, ni dentro de borda tampoco. No habían submarinos, eran canoas y las impulsaban a remo. Y ellos estaban ahí dándole remo a eso y se movía para un lado, para el otro. Seguramente que Pedro estaba nervioso con la situación, pero le dice al Señor que le permita y el Señor se lo permite. Tanto es que la fe que tuvo este hombre tan aguerrido, este hombre tan valiente, para salir de esa barca, y dice, registra la palabra del Señor, que el Señor le dijo, venga, y efectivamente, él pudo caminar hacia el Señor sobre las aguas. Nos sorprende increíblemente cómo puede suceder esto, solamente un milagro. Si usted o yo nos atrevemos a caminar sobre las aguas tranquilas de una piscina, por ejemplo, con el primer paso nos hundimos. Pero hemos visto que hay personas que caminan sobre las aguas, sí lo hemos visto, y otras que también esquían sobre las aguas, pero es la velocidad, es el viento el que permite, son algunas otras circunstancias de la física que se pueden hacer, pero normalmente, como le dice el Señor a Pedro, pues no se hubiera podido, solamente se pudo porque este hombre tuvo fe en quien estaba enfrente y empezó a caminar. Lamentablemente, ¿qué pasó? Usted puede revisarlo allí en las Sagradas Escrituras, donde nos damos cuenta que la fe se le agotó. Al valiente Pedro se le acabó la fe en un momento tan extraordinario, en un momento de gloria, en un momento tan maravilloso como el que antecedía. Y él entró en razón. Él como que dijo, pero yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es esto de que yo estoy caminando sobre las aguas? Y la fe se le agotó y ¡blup! De inmediato se hundió Pedro. Eso nos pasa a usted y a mí, hermana. En la mitad del camino nosotros salimos con toda la fe, en la mitad del camino se nos agota la fe
y tenemos problemas tan serios. Y recordamos que el Señor dice en su palabra, y tal vez lo recitamos, pero no creemos ni siquiera de lo que estamos hablando. La fe se agota, así como se le agotó a Pedro en la mitad del camino y se hundió. Y si no es porque el Señor Jesús le da la mano y lo saca de ahí, Pedro se hubiera ahogado en ese mismo instante. El valiente Pedro caminó sobre las aguas con fe. La fe se le agotó en el camino y se hundió. Traigamos eso a valor presente. Nosotros recién recibimos al Señor en nuestro corazón, nos llenamos de fe y hablamos, y por eso suceden tantas cosas. Recién uno se convierte y empieza a predicarle al uno y al otro, y se maravilla uno porque las personas están llegando a los pies del Señor Jesucristo, y empezamos a orar por los enfermos y suceden cosas, y los enfermos se levantan y resulta que suceden cosas extraordinarias. Pero en la medida que vamos avanzando, entonces la falta de fe, el enemigo, el diablo, se encarga de hablarnos al oído a quien lo reconocemos de una forma tan fácil y nos dice: ¿tú qué estás haciendo? ¿Cómo es que estás caminando sobre las aguas? Eso es imposible, te vas a ahogar, eres un hombre que está contra las leyes naturales. Tantas cosas vienen a nosotros, pero en los versos 23 y 24 recordemos: de cierto os digo, está hablando aquí el Señor Jesús, cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate al mar, y no dude. Otro requisito: tenga fe, pero no dude. ¿Dónde es que está la duda? En nuestro corazón, lo dice la palabra. Y no dude en su corazón, sino que crea. Sucederá lo que está pidiendo y va a obtenerlo. Y el 24 dice: por eso os digo, todo cuanto oráis y pedís, creed que lo recibiréis y lo obtendréis. Entonces, lo que estamos aquí hablando, mis hermanos, es una cosa muy particular. Para que nosotros podamos avanzar en nuestra vida cristiana, necesitamos un elemento fundamental, y es creer que lo que estamos leyendo, que lo que estamos estudiando, que lo que estamos aprendiendo se va a dar porque Dios está respaldando siempre su palabra. Entonces, cuando nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra, nos encontramos que necesitamos cada vez más fe, y en la medida que somos más antiguos creyentes, pues más fe necesitamos. Antes nosotros tenemos una fe natural y recordamos: sí, Pedro hizo esto, sí, el Señor Jesús levantó muertos, sí, el Señor Jesús devolvió la vista a las personas. También por la fe los hermanos quitaron la cojera de un hombre que pedía monedas en la puerta de la Hermosa. Por la fe tantas cosas sucedieron, y como respuesta a esa fe natural, sencilla, como es la fe del recién convertido, suceden cosas y Dios se glorifica en esto de una forma extraordinaria. ¿Qué tenemos nosotros que hacer entonces para tener esa fe? Debemos confiar y estar sujetos siempre a la palabra del Señor. Nosotros somos personas que conocemos la palabra, que la repetimos, pero solamente la repetimos y no nos damos cuenta del poder que hay detrás de todo eso, y entonces fracasamos. No volvemos a orar por los enfermos, no volvemos a compartir la palabra del Señor, porque le creemos más al diablo, que está diciendo: no ores por los enfermos porque eso no va a suceder, eso no es verdad. Eso era cuando tú estabas recién convertido, pero ahora tú ya ni siquiera logras hacer nada de eso. Pues fíjense ustedes que nosotros debemos tener una respuesta cuando el enemigo viene. Dice la palabra del Señor: es pues la fe la certeza
certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estar seguro de lo que se espera y convencido de algo que aunque no veo, va a suceder. Es extraordinaria realmente esta definición de la fe, pero es que la fe debe estar con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que estar utilizándola. Recordemos un pasaje que me llama mucho la atención y que debió haber llenado de susto, y es al joven Josué. Dice la palabra del Señor: mi siervo Moisés ha muerto. Dios dice que Moisés murió. Algunos están diciendo que no, que nunca se encontró el cuerpo. Eso es motivo de otra charla que ya yo la he compartido con ustedes. Pero la verdad es que efectivamente Dios dijo que Moisés había muerto. Y yo creo que lo que dice la Biblia es cierto. Así que efectivamente. Y le corresponde al joven Josué tomar el testimonio que durante 40 años ostentó Moisés en el desierto y están enfrente de la tierra prometida. Y les corresponde a ellos conquistarla. ¿Y quién es el paladín? ¿Quién es el líder? ¿Quién es el capitán? ¿Quién es el que va a hacer esto? Josué. Josué, que salió muy niño de Egipto, y le corresponde. ¿Qué es lo que hace Moisés? Sacar de la tierra prometida al pueblo de Israel, sostenerlo durante 40 años. Pero antes de entrar allí, ustedes conocen que Moisés no entra a la tierra prometida. Le corresponde a Josué, quien había visto y caminado todo el tiempo al lado de Moisés, de quien aprendió, vio cuando abrió el mar rojo, vio cuando oró y salieron codornices, vio cuando caía el maná, y vio también que su ropa y sus calzados jamás se envejecieron. Le correspondía entonces a Josué seguir adelante. Imagínense el nerviosismo si Moisés se murió, si no se dio cuenta, porque todo parece ser que el Señor mismo sepulta a Moisés. Y la verdad es que no se encuentra el cuerpo y ellos no saben qué hacer, pero él sabe que tiene que entrar a ese pueblo, a la tierra prometida, porque Moisés le dijo: esfuérzate, sé valiente. Todas las cosas que conocemos allí. Y resulta que efectivamente ha muerto Moisés y le corresponde a él. El nerviosismo que este hombre tenía no se los quiero describir, pero asume la responsabilidad porque detrás de él hay un Dios todopoderoso que va a seguir respaldándolo, y efectivamente le habla, y ustedes conocen el resto de la historia. Pues le correspondió a Josué tomar el testimonio e ingresar al pueblo de Israel, y bueno, ustedes conocen que efectivamente lo hace. Algunas veces muy obediente, otras veces no tan obediente, pero logra entrar al pueblo allí. ¿Qué es lo que sucede aquí? Dios le habla a Moisés y encontramos en el capítulo 1 de este libro, versos 5 al 9, lo siguiente: esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que juré a sus padres que le daría. Dios le está diciendo: esfuércese y recuerde que a ti te corresponde entrar a este pueblo, a la tierra que le juré a los padres de este pueblo. Recuerden que todos los padres quedan tendidos en el desierto durante 40 años, y la razón por la que esto sucedió precisamente fue porque ellos no pudieron cambiar su mentalidad de esclavos. Estábamos mejor en Egipto había cilantro, en Egipto había puerros, en Egipto había tumbas, acá ni siquiera las hay. Y todo ese reclamo que el pueblo le hacía a Moisés y de paso al Señor, él tiende y mueren todos esos, y entra una nueva generación liderada por el valiente Josué a la tierra prometida.
Pero el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Y hoy el Señor te lo dice a ti y me lo dice a mí, esfuérzate y sé valiente. Yo tengo que hacer algo, pero tengo que creer quién es el que me da la fortaleza y quién fue quien me hizo valiente. Solamente Dios. El verso 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que tengas buen éxito donde quiera que vayas. Y este es el primer elemento que hoy vamos a revisar, y habla de que nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios para poder tener fe. Es indispensable. Solamente esfuérzate, sé muy valiente, cuidando de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. ¿Qué quiere decir? Que Josué conocía la ley. Dios se lo está recordando porque Moisés se la enseñó. Ahora, ¿qué es lo que le dice? Conocedor como eres de la palabra, solamente esfuérzate y sé valiente. Él hace lo suyo, pero tú y yo, mi hermano, tenemos que hacer lo nuestro. Es indubitable, nosotros no podemos esperar a que Dios haga todo, porque somos un equipo maravilloso, un equipo en donde el Señor hace lo suyo y yo tengo que hacer lo mío. Continúa la palabra diciendo, no te apartes de ella. ¿De qué? De la ley. Ni a diestra ni a siniestra. Y hoy le pregunto a ustedes, ¿cuál ley? ¿Cuál ley? ¿De cuál ley estaba hablando el Señor? Estaba hablando precisamente de la Torá, Pentateuco. 5 libros que el Señor le revela a Moisés para que queden escritos, y allí están consignados más de 360 mandamientos que tú y yo tenemos que conocer. No te apartes de esa ley, de la Torá. Les repito, en esa época no teníamos ni Evangelio de Marcos, ni Evangelio de Lucas, ni las cartas paulinas, ni nada de eso. Solamente teníamos 5 libros conocidos por el pueblo de Israel como la maravillosa Torá. ¿Qué dice? Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que tengas buen éxito donde quiera que vayas. ¿Qué es lo que el Señor está diciéndole a a Josué? Le está diciendo simple y llanamente, recuerda la ley, ponla en práctica, sé valiente, esfuérzate además, y el resto déjalo de mi parte. Es lo que está diciendo la palabra. El verso 8 dice, no se aparte de tu boca el libro de esta ley. No se aparte de tu boca quiere decir, mi hermano, mi hermana, que debes conocerla y debes estar repitiéndola permanentemente. Dice, no se aparte de tu mente, no se aparte del libro que llevamos muchas veces debajo del brazo. Dice, no se aparte de tu boca. Tú tienes que conocer la palabra primero, y en segundo lugar tienes que repetirla y repetirla para que la puedas creer, para que puedas y crezca cada día la fe y recuerdes las grandes cosas que ha hecho el Señor por ti, para que seas esforzado y valiente, como el Señor le está diciendo a Josué. No se aparte de tu boca este libro de la ley, de día y de noche. ¿Cuándo? De día, pero también de noche. Dice, meditarás en él. Entonces no solamente léalo, mi hermano, no solamente repítalo con su boca, sino que hay un tercer elemento, y dice, medita en cada texto que el Señor te está mostrando para que te revele lo que dice la palabra del Señor. El conocimiento, mi amado, mi amada, hermano y hermana, que tú tienes que tener de la palabra de Dios debe ser profundo. Ser cristianos no es para mediocres. Ser cristianos no es para perezosos. Ser cristianos no es para desocupados.
Ser cristianos no es para gente que se aburre en la mitad del camino y pierde su fe. Ser cristianos es ser Cristos pequeños y no vemos al Señor Jesucristo en ningún momento, ni siquiera en el instante de su muerte, amedrentado, ni siquiera pensando en que iba a echar atrás o que en Egipto estaría mejor o que en el cielo Él estaría mejor que lo que estaría pasando. Seguramente así es, pero Él fue valiente hasta la muerte y muerte de cruz y no se echó para atrás en ningún momento. Dice además la palabra del Señor, para que cuides de hacer conforme a todo aquello que está en el escrito, porque entonces harás próspero tu camino y tendrás buen éxito. Otra versión dice, y todo te saldrá bien. Miren lo que dice este verso 8, memorícenlo, amados hermanos. Yo amo mucho este pasaje porque en los momentos más difíciles de mi vida, mi hijo me lo dijo, papá, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Él veía cómo estaba mi corazón de quebrantado. Él veía que yo estaba mal y antes de irse para el colegio, en el segundo día donde yo estaba muy mal y no sabía qué hacer, él se paró enfrente de mí antes de salir y dijo, papá, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová estará contigo donde quiera que vayas. Y eso me motivó de tal manera para seguir adelante y por eso existe la iglesia Promesa de Vida en Cristo Jesús. El verso 9 nos dice, ¿no te lo estoy ordenando yo? Estoy leyendo la Biblia textual. ¿No te lo estoy ordenando yo? Esfuérzate pues y sé valiente, lo que me estaba diciendo mi hijo. No te intimides ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Entonces el Señor le da a Josué la clave. Le dice que es un esforzado, que es valiente, que medite en la palabra, que la recite permanentemente y va a tener el respaldo. 3 versos hemos leído, 4 versos hemos leído y nos hablan del esfuerzo que tenemos que hacer individualmente para que nuestra fe esté allí. Les repito, Josué estaba seguramente muy acongojado, seguramente estaba muy nervioso, seguramente que no sabía qué iba a pasar después de la muerte de Moisés, pero el Señor directamente le habla y le dice, esfuérzate, sé valiente porque tú entrarás al pueblo. Moisés cumple su cometido, sí lo cumple, saca al pueblo de Israel de Egipto y la otra parte tenía que hacerla Josué, entrar al pueblo a la tierra prometida. Y tanto Moisés como Josué cumplieron su tarea a plenitud porque confiaron en Dios, confiaron en la palabra que les había revelado, confiaron en todas estas cosas que Dios les prometió y lograron hacer y cumplir con la orden que Dios les había dado. Josué se aferró a la promesa que Dios le hizo para tomar la tierra prometida y lo logró. El primer milagro que vemos ahí es que ellos pueden cruzar también el Jordán. Recuerden ustedes que eso es lo que comienza y luego tenemos adelante a Jericó y recordamos las 7 vueltas y recordamos los 7 sofares y los 7 sacerdotes y recordamos la última vuelta del 7º día y el sonar de los sofares retumba por todo y el grito de ellos hace que los muros de Jericó caigan. ¿Quién es el que no va a creer en un Dios tan poderoso? Y solo se logró precisamente por la obediencia de Josué. Pero no solamente Josué cometió estas cosas en fe. Ahí más adelantico está la batalla de Jai. Y en la batalla de Jai derrotan al pueblo de Israel porque Josué no consulta con Dios. Y eso es un tema fundamental, mis amados hermanos. Yo tengo que consultar siempre con Dios
cualquier cosa que tengo que hacer. La primera vez, Josué confía en Dios y da las vueltas los 6 primeros días, y el 7º día da las 7 vueltas, suenan los shofares del jubileo y los muros caen. Pero él pensó que ya se las sabía todos y hace lo mismo, manda unos espías, y ustedes recuerdan qué sucede. Para la siguiente batalla dice: esto es pan comido, yo ya sé cómo se hace, no consulta con Dios, y resulta que derrotan al pueblo de Israel. Pero bueno, usted tiene que estudiar un poco más para saber qué va a pasar y cómo es que logra Josué hacer las cosas de una forma como Dios se las está haciendo. Siempre hay que conocer la palabra del Señor, les he dicho, y aunque lleguen tormentas, no nos vamos a tambalear. Seguimos firmes en la palabra, podemos superar el miedo, la ansiedad, la enfermedad, la escasez, el temor, el estrés y todo lo demás, porque Dios está con nosotros. Porque todas las cosas que Dios hace ayudan para bien. Y recuerdan que hace un momento les digo, Jericó es tomada por el pueblo de Israel por la obediencia, pero la siguiente batalla en Jai derrotan al pueblo de Israel porque no escucha Josué, no consulta, y resulta que salen estrondosamente derrotados. Pero como la palabra del Señor dice que todas las cosas ayudan para bien, Josué cae en cuenta, Dios le revela lo que está sucediendo y resulta que él aprende, y de ahí en adelante va a consultar con el Señor y se enfrenta primero a 5 reyes y luego a más de 30 reyes. Dios es maravilloso. Un pueblo que no está acostumbrado, que no es un guerrero, que recibía todos los días el maná. ¿Quién quiere irse de ahí? La ropa no se envejece. Había una columna de fuego en la noche que los calentaba y los iluminaba, y en la mañana y de día había una nube que les tapaba el sol. Dios hacía todo eso. ¿Quién no confía en Dios de esa manera? Pues bueno, cuando llega a Jai, precisamente, cuando está preparándose para tomar Jericó, cesa el maná, y ahí sí empiezan las cosas a ponerse un poco delicadas. Pero bueno, usted puede revisar la palabra del Señor y al corroborar lo que estamos haciendo, suceden unas cosas aterradoras. Recuerdo que en una reunión que estábamos en la iglesia con los caballeros, una mañana de sábado, acostumbrábamos a desayunar juntos con el grupo de caballeros, nos exponíamos a la palabra del Señor, hacíamos las cosas conforme Dios nos decía y sucedían cosas. Cualquier sábado estábamos reunidos allí y resultó que la empleada que nos ayudaba con los oficios varios en la iglesia nos cuenta que a su hijo el día anterior lo habían atacado en su colegio porque el muchacho usaba su cabello largo, y lo dejaron y lo tiraron de un 2º piso al primero, y el muchacho cayó de redondo allí. Nosotros estábamos allí y esta mujer muy valiente, el esposo estaba en la clínica, pero ella fue a cumplir con su obligación para con la iglesia. Y resulta que nosotros estamos en ese momento allí y nos cuenta, sube llorando en un momento y dice: pastor, quiero pedirles oración, mi hijo fue atacado ayer, lo dejaron descolgar de un 2º piso y resulta que mi hijo se está muriendo, pastor, y yo quiero pedirle el favor de que ustedes oren. ¡Wow! Nosotros, llenos del poder del Espíritu de Dios en esa mañana, decimos: claro que sí. En ese momento entra una de las hermanas de la congregación y creo que iba a hacer algún discipulado, y ella también se entera, y yo les digo: bueno, vamos a orar. Vamos a orar por este muchacho, porque
están diciendo que el muchacho está en un estado crítico, se ha caído y está muy mal. Efectivamente empezamos a orar y mis hermanos oraban, y de un momento a otro yo escucho una voz que dice: vaso, vaso. Y yo volteé a mirar y detrás de mí no había nadie, y mucho menos quien hablara, y pensaba yo que me iban a pasar un vaso. Y me quedo yo orando al Señor y entiendo que es Dios hablándome. Y caigo en cuenta que tenemos un órgano que se llama vaso. Y empiezo a orar y le digo a la hermana: hermana, por favor, oremos por el vaso de este muchacho. Resulta que es un órgano de consistencia gelatinosa. El vaso es un órgano que no es operable. El vaso es un órgano vital, no podemos vivir sin vaso. Y resulta que efectivamente yo escucho la palabra, la transmito al grupo y empezamos a orar, y está nuestra hermana orando y reconstruyendo. Le dije: haga una cirugía en el espíritu sobre ese órgano. Y efectivamente, la muchacha está ahí y nos está viendo orar, y resulta que le suena su teléfono en ese momento que nosotros estamos orando, y es su esposo desde la clínica, y le dice: esposa, el diagnóstico es muy grave porque el muchacho tiene el vaso estallado. ¡Wow! Cuando nosotros escuchamos eso, por supuesto nos da más ánimo para seguir adelante, y conocedores como somos de la palabra, empezamos a hacer la oración sabia e inteligente. Efectivamente, hacemos la cirugía en el espíritu, y en el momento que terminamos vuelve a sonar el teléfono. Y el esposo llama a la esposa y le dice: ha ocurrido un milagro, los médicos no se explican qué ha pasado, pero cesó sorprendente, milagrosamente la hemorragia, y el vaso está perfecto. Wow, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, creo que pasaron tal vez unas 2 horas que estuvimos en ese tiempo, y ciertamente se dio el milagro, porque creímos, porque tuvimos fe, porque oramos, porque nos pusimos en comunión, porque oramos con sabiduría y le pedimos al Santo Espíritu de Dios cómo orar, y Él nos contestó por qué teníamos que orar y cómo debíamos hacer la cirugía. Hicimos esa cirugía y el muchacho todavía vive en el momento. Fue una cosa extraordinaria lo que nosotros vivimos en esa mañana. Salimos gozosos, fue un día tan extraordinario, y por supuesto un fin de semana para glorificar el nombre del Señor. Al otro día celebramos nosotros nuestro servicio dominical y le dimos las gracias al Señor, y eso fue una de las muchas cosas que hemos visto glorificándose el nombre del Señor. Por supuesto, lo mejor era decirle, y lo más fácil es: Dios te bendiga, hermana, Dios te bendiga y que obre un milagro. No, nosotros asumimos la responsabilidad porque teníamos que hacerlo, porque esa mujer estaba deshecha, porque su hijo estaba muriendo en la clínica, porque su esposo estaba allí viendo cómo y oyendo cómo su hijo moría. Pero Dios profetizó sobre ese muchacho vida, y nosotros fuimos simplemente los transmisores de eso que nos mandó a decir el Señor. A Él la gloria, a Él la gloria y la honra siempre. El libro de Juan, en el capítulo 4 y versos 46 al 50, dice lo siguiente: y vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había un cortesano cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún. Este oyó que Jesús llegaba de Judea a Galilea, y fue a él y le rogaba que bajara y sanara a su hijo, pues estaba a punto de morir. Parecido a lo que les acabo de comentar.
48. Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, de ningún modo creeréis. 49. Le dice el cortesano: Señor, baja antes que mi niño muera. 50. Jesús le dice: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que le dio Jesús y se puso a caminar hacia su casa. Aquí hay algo extraordinario. Cualquiera diría: y el Señor salió corriendo con él de inmediato a salvarle la vida al muchacho. No, simplemente el Señor le dice: tranquilo, vaya. Sí, efectivamente, tu hijo vive. Y lo más interesante, ¿y el hombre qué creyó? No se está hablando de un judío, se está hablando de un principal, de un cortesano, de un hombre que asiste a la corte real. Y resulta que su hijo está enfermo. La medicina no ha podido hacer nada. Los médicos no han podido hacer nada. Pero ahí está el Señor de los milagros. Ahí está Jesús, el Señor de Galilea. Ahí está el precioso Hijo de Dios y simplemente suelta la palabra: tu hijo vive, vete. Este cortesano se fue y lleno de preocupación. Imagínese qué iría pensando. ¿Será que sí? ¿Será que no? No, tal vez no. Aquí lo que vemos es precisamente que el cortesano simplemente creyó lo que el Señor Jesús y empezó a dirigirse hacia su casa a ver qué pasaba con su hijo. 51. Y cuando ya bajaba, sus siervos salieron al encuentro diciendo: tu niño vive. 52. Les preguntó pues a qué hora en que había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a la hora séptima le bajó la fiebre. Entonces el padre entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. La gloria para mi Padre, la gloria para el Rey de Reyes, la gloria para el Señor Yeshua de Galilea, el Señor de Nazaret, el caminante de los polvorientos caminos. Iba, y cuando no iba simplemente soltaba la palabra y la gente creyó. Y este cortesano creyó que el precioso Hijo de Dios era capaz de obrar el milagro y efectivamente el muchacho se sanó. Debemos confiar, debemos sujetarnos fuertemente al Señor, debemos creer que lo que el Señor dice está cierto. Si el Señor te prometió, agárrate de esa promesa y hazla viva en tu vida. Agárrate de eso, porque solamente el Señor es el que puede hacer las cosas. Pon la mano en la mano del Señor de Galilea. ¡Wow! Realmente tenemos que confiar. Pedro caminó y encontró allí. Este hombre le dice: sana a mi hijo, está muriendo, camine con él. Y el Señor simplemente suelta la palabra y el hombre se dirige a su casa creyendo que va a suceder algo con su hijo. Y efectivamente, ¿por qué no suceden cosas en tu vida? ¿Por qué a pesar que horas y horas no pasa nada? ¿Será porque no sabes orar? ¿Qué hubiera sucedido con el muchacho hijo de esta empleada que nos ayudaba en la iglesia? Si no oramos, el muchacho se muere. Estoy seguro de eso. De esto pueden dar fe todos los que estaban ahí con nosotros en esa mañana. Fue un milagro creativo de Dios y Dios está vivo todavía. No se le ha cortado su mano para bendecirte, para decir sencillamente la palabra. Y yo creo en la preciosa palabra del Señor. El segundo requisito que necesitamos ostentar para que el Señor obre sus milagros es orar fervientemente. Es orar fervientemente. Juan, en el capítulo 11, verso 40, dice: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Tenemos que orar. ¿Y cómo tenemos que orar?
Ya les mostré cómo, con inteligencia, con sabiduría, preguntándole a Dios cómo oro en este caso, no como Josué, que en la primera parte manda a los espías, regresa y estruendosamente caen los muros de Jericó. Y en la segunda ya creyó que se la sabía todo y resulta que vuelve a mandar los espías y ¿qué es lo que sucede? Sale en derrota por pecado dentro del pueblo de Israel. Pero si hicimos lo mismo, ¿por qué no funcionó? Porque no consultó con Dios. Cada batalla, hermano, cada batalla, cada pelea, cada situación son diferentes para Dios y tú tienes que consultar una por una cómo es que vas a lograr las cosas que Dios nos ha prometido. Si creemos en Dios y oramos, Dios hará sus milagros. Por supuesto, quiero decirles que cuando yo recibo esa palabra del vaso, entró en mí un temor profundo, pero yo entendí, yo pensé que alguien estaba pidiéndome que recibiera el vaso o que yo debía pasarle un vaso. Realmente hay que estar sintonizados. Cuando yo caigo en cuenta, el Señor me dice, oye, despabilate, compañero, y yo entiendo qué es lo que está sucediendo, asocio la palabra que estoy recibiendo con el órgano vital y resulta que empezamos a orar de esa manera y el Señor se glorifica, porque esto que les estoy contando es real, es extraído de las experiencias que un día el Señor nos ha permitido ver y todavía hoy se están viendo cosas. Todavía hoy el Señor está ahí. Al respecto, dice el libro de Jeremías 33:3, este es el teléfono del Señor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El número del Señor es Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Clamemos a Dios, hablemos con Dios y Él, que es un caballero, va a contestarnos. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa, le dijo a una persona. Aquí hoy nos está diciendo, clama a mí y yo te voy a responder. Y no solamente, sino que te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú, María, que tú, José, que tú, Juan, no conoces. Cosas grandes y ocultas que tú ignoras. Así que hay que consultar con el Señor siempre y clamando en oración vamos a hacer que Dios conteste, porque Él es un caballero. Recordemos que la palabra del Señor es viva, es eficaz, es clara, es entendible, y cuando no la entendemos tenemos que preguntarle a nuestro precioso Espíritu de Dios que mora en mí y mora en ti también, ¿qué significa esto y cómo lo vamos a lograr? Hemos venido trabajando arduamente en el libro de Apocalipsis, hemos visto toda la revelación, hemos visto la revelación del Evangelio del Reino, del Evangelio oculto, conocemos cómo están haciéndose las cosas, pero algo que no ha cambiado, que no se ha transformado, que sigue siendo igual es la fe, la oración, el creer que las cosas que estamos diciendo se harán. Lucas, en el capítulo 10 y versos 9 y 10 dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama a la puerta, se le abre. Está diciendo el Señor tantas cosas tan maravillosas en esta mañana, amados hermanos. Y ustedes podrán decir, conozco esa palabra, conozco esos versos que se están citando hoy. Bueno, y si los conoces, si los has repetido, ¿por qué no crees en ellos? Pedid y se los dará. Es fácil. Cuando a usted le ponen la mano en la calle, lo menos que espera la persona es que usted le dé algo. ¿Sí? Y si nosotros, que somos los hijos de Dios, amados hijos de Dios, le pedimos a un Padre amoroso, tierno y dulce,
lento para la ira, grande misericordia, justo, siempre justo Dios, que es dueño del oro, de la plata, que fue el que hizo el universo, que sabe cómo funcionan las cosas, que conoce tu cuerpo a la perfección. ¿Por qué no le pides sanidad? ¿Por qué no le pides bendición económica? ¿Por qué no le pides buenas relaciones con tus hijos? ¿Por qué no le pides buenas relaciones con tu esposo? ¿Por qué no le pides un mejor trabajo? ¿Por qué no le pides un mejor ingreso económico? ¿Por qué no le pides que obras señales, milagros y prodigios cuando tú oras por los enfermos? ¿Por qué no le pides que se detenga el sol? En Gabaón le pidió Josué y resulta que eso sucedió. Y como si fuera poco le dijo, y en Najalón se detenga también la luna. Y así sucedió. Eso es verdad, está escrito en las Sagradas Escrituras. ¿Y no le parece difícil parar el sol o parar la luna? Eso es como muy difícil, pastor. Pues si es tan difícil, hay cosas más fáciles. Este pudo lo demás. Yo también puedo hacer las cosas. Pedid y se os dará. Lucas, el evangelista, nos está diciendo: pidan para que reciban, busquen para que encuentren, llamen a la puerta, golpeen para que les abran. Esa es la fórmula, y con Dios no es diferente. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama a la puerta se le abre. Diga amén, diga gloria a Dios. Pero para eso es necesario, indispensable, conocer la palabra y creerla. Oremos sin cesar entonces para que Dios haga sus milagros y sus obras se manifiesten en la vida de todos y de cada uno de nosotros. Tú que quieres predicar, tú que quieres compartir a las naciones este sencillo mensaje del poderoso evangelio, debes esforzarte, debes ser valiente como Josué, debes conocer la palabra, debes manejarla con destreza, debes ser perito cuando la uses para que los demás crean. Es necesario que el conocimiento que tú tienes de Dios, acompañado de una unción fresca, permanente, rozagante, maravillosa del Santo Espíritu de Dios, se unan para que sucedan estas cosas. Y en tercer lugar, declaremos fe. El ataque de los filisteos a Israel era una cuestión aterradora, recordarán ustedes. Goliat, un gigante que tenía además 4 hermanos también gigantes que vienen de los nefileos precisamente, estaba amenazando al pueblo de Israel y lo maldecía y lo menospreciaba y le decía cosas espantosas, y hasta estaba atemorizado el rey Saúl. Bueno, ay, Saúl. Pero Saúl era el más alto de todo el pueblo. Dice que el más alto de Israel le llegaba hasta el hombro, le llegaba a todo el mundo la cabeza por encima. Era un hombre fornido, era un hombre grande, que debiera ser el que se le enfrentara a ese gigante llamado Goliat. Pero este salía y se burlaba y los humillaba, y vaya a saber qué tanta cantidad de vejámenes les hacía. Y todos estaban amedrentados, hasta que le propone: mire, para que no hagamos tanto reguero, estoy parafraseando, para que no hagamos tanto reguero aquí, saquen un paladín de ustedes, el mejor de ustedes, y que se confronte conmigo. Si yo le gano, ustedes van a ser nuestros siervos, y si él me gana, nosotros seremos los siervos de ustedes. Bueno, pues hay una cosa sorprendente aquí. Isaí, padre de David, le manda a David que vaya y le lleve comida a sus hermanos, porque ciertamente están en una guerra, en una batalla, y él, que es un hombre obediente, efectivamente va, busca a sus hermanos hasta que los encuentra y se da cuenta que están aterrados, tienen miedo, van a perder la guerra, van a suceder cosas horribles si no resulta un paladín, si no resulta alguien que enfrente a ese Goliat. Primera de Samuel 17, versos 46 y 47, tiene algo extraordinario que usted y yo vamos a descubrir
en esta mañana. Dice así: hoy Jehová te entregará en mi mano, y yo te heriré, y te cortaré la cabeza, y entregaré la carroña del campamento de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Elohim en Israel. 47. Y toda esta gente sepa que Jehová no salva con la espada y la lanza, por cuanto esta batalla es de Jehová, y él los entregará en nuestra mano. El joven David, pastor de ovejas, no era ningún pintado en la pared. Aunque era joven, muy guapo, también era muy valiente. Decía que él con sus propias manos destrozó leones y osos que querían comer las ovejas que él cuidaba para su padre. Así que también era esforzado y muy valiente. Y fue tan esforzado que le dijo a este paladín, a Goliat: hoy Jehová te entregará en mi mano. Este tipo medía como 3 metros de alto. Este no era un muchacho entrenado para la guerra. El otro era un guerrero que tenía jabalina, que tenía arco, que tenía seguramente escudo, que sabía ir a la guerra. Este muchachito apenas estaba vestido y tenía en su mochila una cauchera o una honda, dice la palabra del Señor, y 5 piedras. 5 piedras. ¿Por qué tendría 5 piedras? Porque Goliat tenía 4 hermanos. Así que él sabía que una piedra para cada hermano iba a ser tan certera y los iba a acabar. Hoy Jehová te entregará en mi mano, y yo te heriré y te cortaré la cabeza por bocón. ¡Wow! Este hombre es extraordinario. El dulce cantor de Israel resulta que no solamente sabe tocar el arpa, sino que es esforzado, que es valiente y se atreve a devolverle los insultos que Goliat hace a su rey y a todo el pueblo, y le dice: hoy Jehová entregará tu cabeza y yo mismo te la cortaré, y se lo cumplió. Y entregaré la carroña del campamento de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Elohim en Israel. Y también hay Dios en primicia para Colombia. ¿Quién es el valiente? ¿Quién es el esforzado que se le va a parar enfrente al enemigo para decirle: hay Dios en Colombia, hay Dios en primicia, yo seré uno de ellos? Hay Dios en esta nación, y por oscura que estamos viendo las situaciones y por lo difícil que puedan ser las circunstancias, no hay trabajo, está difícil, el dólar está trepado. Oh, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién podrá defenderlos? Uno, su nombre es Jehová de los ejércitos, el fuerte, el valiente, el que sabe hacer las cosas, el que respaldó a David cuando se le enfrentó y le dijo: hay Dios en Israel. Y yo le digo al enemigo, a Satanás: hay Dios en Colombia, hay Dios en primicia, y su nombre es Jehová de los ejércitos. Hay Dios para todo el delito que haya acá, para los violentos que hayan acá, en contra del raponazo, en contra de todo lo que estamos viendo, en contra del Tren de Aragua y todo lo que está azotando a esta nación, y que decimos: ¿y a dónde vamos a ir? Y la alcaldía lo único que saca son estadísticas de cuántas personas están muriendo, cuánto atracadas, a cuánto les roban el celular, a cuántos violan, a cuántos en el Transmilenio los abusan, y todas las cosas horribles que estamos haciendo, que estamos viendo que están haciendo la oscuridad en esta nación. Hay Dios en esta nación, su nombre es Jehová de los ejércitos, y entregará y cortará todo lo que ha hecho Satanás
y todo en donde se está sumergiendo en tristeza, en desesperanza, en enfermedad. No es cierto lo que el diablo está diciendo, no es cierto lo que el diablo dice. A pesar de que murieron muchos con la pandemia, a pesar de que hay mucha gente que está luchando para salir adelante, a pesar que las noticias y los diagnósticos son económicamente tan sombríos, hay Dios en esta nación. Hay Dios, amados, en esta nación, y usted y yo somos sus hijos y somos quienes comunicamos esto que está aquí escrito. Así que no es un secreto, tenemos un Dios que va adelante, y la palabra del Señor dice en el verso 46: y entregaré la carroña del campamento de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en primicia, que hay Dios en Colombia. Así que, así como el Señor, que peleó la buena batalla por David con una sola piedra que le puso entre las dos cejas al gigante, cayó de redondo y murió instantáneamente por el poder que impulsaba esa piedra, que era la fuerza misma del Santo Espíritu de Dios. Dice el verso 47: y toda esta gente sepa que Jehová nos salva con la espada y la lanza, por cuanto esta batalla es de Jehová, y Él nos entregará en nuestra mano todo esto. Usted y yo, mi hermano, mi hermana que me está escuchando y sintonizando hoy, la palabra del Señor debe estar siendo rumiada, debe estar siendo repetida, debe estar siendo creída por todos y cada uno de nosotros, para que nuestra fe se fortalezca. Y así como la fe del joven David logró tumbar al gigante, nosotros somos capaces de hacer cosas más grandes incluso que las que hizo el Señor Jesús: caminar sobre el agua, levantar muertos, levantar cojos, volver la vista a los ciegos, curar un flujo de sangre de una mujer que se había quebrado pagando médicos. Cosas sorprendentes. Dice que nosotros podemos ser artífices de todo eso. Para combatir la duda, el miedo, debemos ser fuertes y valientes. Yo no puedo, yo soy un inútil, yo no voy a vencer, yo no lo voy a lograr, eso es para otros. Esas palabras deben ser borradas totalmente de su lenguaje y del mío. No es verdad, no es cierto. La palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, como aquí lo vemos, la pelea no era de David, la pelea no era de Israel, la pelea era de Dios, y Dios no pierde peleas. Dios no pierde ninguna batalla. Así que debemos estar firmes en la palabra de Dios y proclamemos la fe. Yo creo, yo creo, yo creo. Ahí donde usted está, mi hermana, mi hermano, el joven, el mayor, el adulto, diga: yo creo. Yo creo que mi Salvador vive. Yo creo que mi Salvador no me ha abandonado. Yo creo que el mismo Dios que derrotó a Goliat es el mismo Dios que mora en mí. En esa época no moraba en David. En esa época dice que venía intermitentemente el Santo Espíritu de Dios, pero ahora el Espíritu de Dios mora, vive en mí. Yo tengo lo que no tuvo David, y David tumbó al gigante. Yo soy capaz, y tú, mi hermano, de hacer cosas más grandes que tumbar gigantes. Confesemos: soy sano, soy libre, por las llagas de Cristo fui sano, no tengo temor, no tengo miedo, la palabra de Dios me acompaña, recibo la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob, y se abrirán las puertas de los cielos para ti, y llegarán, te alcanzarán todas y cada una de esas bendiciones. El libro de Deuteronomio capítulo 28 habla precisamente: si haces, si oyes, si conoces, para poner por obra toda la palabra de Dios, estas bendiciones te alcanzarán. Serás cabeza, no serás cola. Bueno, ustedes conocen el resto. Se abrirán las matrices de las que no han podido tener hijos.
cree que Dios puede hacer cosas maravillosas en este año 2023, en donde yo profetizo que la economía de esta nación prosperará, porque tú y yo sabemos de dónde vamos a bajar los diseños celestiales. El pueblo de Dios no va a pasar necesidad. Yo lo profetizo y respondo por lo que estoy diciendo. El pueblo de Dios es esforzado, el pueblo de Dios es valiente y nos dio las armas más extraordinarias. Una de ellas, la fe. Creemos. No en vano la palabra del Señor dice: es pues la fe, la certeza de la que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y empieza aquí el libro de los Hebreos a decirnos qué pasó con la fe de algunas personas. Dice así: lo es porque por ella fueron aprobados nuestros mayores. Por fe entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel presentó a Dios una ofrenda mayor que Caín, por medio de la cual recibió aprobación de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y habiendo muerto, aún habla por medio de ella. Por fe, Enoc fue trasladado para que no viera muerte, y no fue hallado porque lo trasladó Dios, y antes del traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Gloria a Él. Verso 6. Pero sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Diga amén. Por la fe, Noé, habiendo sido advertido acerca de las cosas que aún no se veían, movido de reverente temor, construyó un arca para salvación de su casa, y mediante esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que es según fe. Y usted puede seguir leyendo el capítulo 11 del libro de los Hebreos, en donde va a ver de la fe de Abraham y todas las cosas que lograron estos paladines, porque meditaban en la palabra, porque la repetían, porque la conocían, porque la creían. Si deseamos una vida feliz, exitosa, cambiemos inicialmente nuestra forma de pensar y va a cambiar nuestra forma de hablar. Hablemos victoria, no hablemos derrota. Hablemos paz, no hablemos guerra. Hablemos de sanidad, no de enfermedad. Hablemos de prosperidad, no de quiebra, no de ruina. Hablemos de las cosas que edifican y no de las que dañan. Por medio de la fe podemos nosotros experimentar los más extraordinarios milagros de Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?, le dijo el Señor a Marta. Creamos y confiemos en Dios para que Él haga lo suyo. Hoy, mi hermano, hoy, mi hermana, estoy dándole un espaldarazo a usted y puede recibirlo si lo cree. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres ser artífice de sus milagros? ¿Quieres que esta nación se transforme, se cambie? ¿Quiere ver la gloria manifestada en donde todos podemos disfrutar de las riquezas que Dios ha tenido para esta nación? Cree, pero también actúa. El hombre que llegaba a la corte real, el cortesano, simplemente después de que Dios le dijo ve, empezó a caminar con fe. Tanto es así que cuando va llegando a su casa, salen al encuentro sus empleados y le dicen tu hijo vive. Y lo primero que dice: ¿a qué horas este muchacho se sanó? A la hora séptima. Y precisamente coincide esa hora con la hora que él estaba personalmente hablando con el autor de la vida, quien soltó la palabra cargada de fe, y el muchacho se levantó. Cierre sus ojos ahí donde está. Hoy conmigo sintonizado, hoy me conecto con tu espíritu y los dos con el Santo Espíritu de Dios.
y vamos a confesar que creemos en lo que está escrito, que sabemos que podemos hacerlo y que somos artífices de los milagros que Dios ha preparado para esta nación, para tu familia, para tu casa, para tu esposo, para tu hija, para tu hijo, para mis hijos, para todos y cada uno de nosotros. Medita en la palabra que se ha soltado en esta mañana. Conócela en profundidad. Cree que es verdad. Y utiliza la fe cuando ores, cuando actúes de parte del Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo en esta mañana hablo palabra de bendición sobre la vida de la amada Iglesia, promesa de vida en Cristo Jesús para las naciones, y a todas las personas que, a pesar de que no los conocemos, pero nos están sintonizando, hoy envío la palabra, así como la envió el Señor Jesús al hijo del cortesano, y profetizo sobre sus vidas paz, riqueza, bendición. Que cada vez que abras tu boca para predicar la palabra del Señor, haya gente que se convierta. Reprendo y echo fuera de tu vida toda palabra que no edifica, toda carencia de fe, toda baja de fe. Ya no más, ya no más. Estamos en los últimos tiempos y necesitamos levantar nuestra fe, necesitamos incrementar nuestra fe, necesitamos creer lo que está escrito en el sagrado libro que fue confirmado, inspirado por Dios y entregado para un pueblo de creyentes. Yo reprendo y echo fuera todo espíritu de enfermedad de tu vida. Yo reprendo y echo fuera toda incredulidad. Yo reprendo y echo fuera todo espíritu que esté hablando y gritando a tus oídos que eres incapaz, que tú no puedes, que tú eres pobre, que tú eres enfermo, que tú no puedes tener hijos. Yo lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús el Señor y declaro por el poder de la palabra que conozco, de la palabra que predico, de la palabra que vivo, que tú harás cosas más grandes. Hoy yo la repito porque ya lo dijo el Señor Jesús, harás cosas más grandes que las que Él hizo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús reprendemos espíritu de enfermedad, lo echamos fuera. Espíritu de ruina, lo echamos fuera. Espíritu de incapacidad, todo temor se va, todo miedo se va. No tiene cabida en ti, porque en ti mora el Santo Espíritu de Dios y hay luz, y donde está la luz, la tiniebla retrocede. Hoy en el nombre de Jesús yo profetizo que hay fe en tu vida y que en este mismo instante se está fortaleciendo y se está levantando, y esa fe de Josué que tuvo para ingresar al pueblo de Israel y tumbar ese muro, hoy yo la profetizo, hoy yo la repito. Hoy yo la traigo a valor presente y digo que tú eres capaz de destruir todo muro que se está levantando, que tú gobiernas sobre tu alma, que tú eres capaz de hacer cosas más grandes que las que están escritas en la Biblia, porque tú eres hijo de Dios, porque tú tienes la capacidad de saber y entender, bajar los diseños del cielo para este tiempo, en donde ciertamente es tan fácil predicar este sencillo mensaje del poderoso evangelio. Las ondas hercianas, todo lo que está viéndose en la radio, en la televisión, en las ondas que utiliza el internet, pues ciertamente tenemos que utilizarlas para que el reino de Dios se extienda, porque los tiempos, mis amados, se han acercado. Los tiempos se han acercado y el mensaje del poderoso evangelio ya ha llegado a todo lugar, y ese es uno de los requisitos. Ese es uno de los requisitos que el Señor consignó en la Biblia para que nosotros empecemos a creer que los tiempos están cerca. Señor Dios,
Haz que la palabra que hoy se ha soltado se haga parte en el corazón de todos y de cada uno de nosotros. Que nuestra fe se levante como un victorioso gigante. Que nuestra fe sea más grande que la de Moisés, que la de Josué, que la de Enoc, que la de Noé, que la de todas y cada una de las personas que dice la palabra del Señor por la fe a Abraham. Recuerden ustedes, oh Dios poderoso, yo tomo de eso para mí y yo imparto sobre esta amada iglesia promesa de vida en Cristo Jesús, palabra de fe, confianza en que lo lograremos, en que seguiremos adelante, en que por más de que estemos viendo oscuridad en nuestra vida, cuando más oscuro está es precisamente cuando ya va a amanecer. Así que, amados hermanos, hoy nos aferramos a la preciosa palabra del Señor. Hoy incrementamos, hoy alimentamos, hoy fortalecemos, hoy nos fundamentamos en la roca que es Cristo Jesús para que nuestra fe crezca y podamos hacer las cosas que Él ha preparado para nosotros. Queremos ver señales, Señor, queremos ver milagros, prodigios, que cuando extendamos nuestras manos las aguas se abran, como lo hiciste con Moisés. Oh Dios, y cosas más maravillosas veremos. Tu provisión caerá del cielo. Tu palabra, Señor, será refrescante a todos y cada uno de nosotros. Y meditar en ella será nuestro deleite, para tu honra, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Usted, mi hermano, mi hermana, que ha traído los elementos de la cena allí en su casa, por favor compartan la cena con alegría, con sencillez de corazón, háganse uno con Dios, así como dice Juan 17, tú en mí, yo en ti, tú en nosotros, nosotros en ti, y al hacernos uno con Dios, seremos artífices de lo que el Señor ha soltado desde los cielos para esta amada iglesia. Bendiciones para todos, paz, feliz semana y resto de día de descanso en Cristo Jesús. Bendiciones para todos, les amamos.